Delicada económica de la empresa Molino Cañuelas, pero además se encendió la polémica con las declaraciones de uno de los accionistas, Nazarena Lomagno, para analizar este tema. ¿Cómo estás, Nasa? Exactamente, Fili, contanos qué pasó. Buenas tardes. Bueno, a ver, en este momento lo que está teniendo Molino Cañuelas es una deuda de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares que hace 2-3 años está intentando renegociar. A ver, entra ahora la empresa, esta gigante alimenticia que ya todos prácticamente todos conocemos, que si querés ahora podemos repasar unos datos para tomar dimensión justamente además con lo concentrada que está la industria alimenticia en nuestro país. La concentración en un concurso preventivo de acreedores. ¿Qué es lo que dice la empresa? Bueno, la historia más o menos viene así a raíz del comunicado que publica justamente para anunciar que entra en concurso preventivo de acreedores. Dice que las devaluaciones tanto de 2018 y de 2019 que se vivió durante la gestión anterior y la situación económica en general hicieron perder desconfianza entre los inversores que apostaban a la compañía, básicamente accionistas que invertían en la compañía para que la compañía creciera, y eso generó, digamos, y además la deuda que ya venía teniendo Molinos Cañuelas con esas devaluaciones, no solamente hubo un incremento de la deuda, sino que accionistas que dejaron de estar interesados, ¿no?, en el mercado de Molinos Cañuelas. Bueno, eso genera un déficit que intentan arreglar creando un comité de acreedores en marzo de 2019, cuando ya parecía que iban a llegar a un acuerdo justamente para poder renegociar esta deuda. Caen las elecciones PASO en agosto de 2019 y termina por generar una turbulencia financiera muy fuerte que, sumado a toda la crisis económica a nivel mundial que se vivió en 2020, que acá en Argentina pegó como en pocos países, la verdad, la crisis económica, todo eso cambia el panorama de la empresa, el panorama financiero y la concepción de los acreedores, entonces hiciera que finalmente entrara en un concurso preventivo de acreedores. ¿Querés que repasemos algunos datos de la empresa Molinos Cañuelas como para que entendamos justamente cuál es la dimensión de la deuda y de la empresa, ¿no?, de la magnitud? Como te decía, una deuda total de 1.400, 1.500 millones de dólares es la que en este momento se intenta reestructurar. Bueno, Molino Cañuelas opera en 21 plantas industriales, ¿no?, en 6 provincias, pero también en Brasil y Uruguay. Es el principal productor de harina de la Argentina y exportador de Latinoamérica. Son datos propios que se encuentran en la página de Molino Cañuelas, y además, bueno, esto para que nos acordemos más, para que asociemos Molino Cañuelas con, bueno, con Cañuelas, con los bizcochitos 9 de oro, con la Mamá Cocina, la harina Pureza, entre otras cosas. Las marcas que tienen. Exactamente. Entonces, entra en un concurso preventivo de acreedores básicamente porque los acreedores que tienen en este momento intentando renegociar esta deuda son entre 35 o 40 más o menos, pero hay 5 bancos, estamos hablando prácticamente de bancos nacionales e internacionales, 5 bancos privados grandes que operan en la Argentina, que comúnmente se utilizan, que eligieron la instancia judicial porque estaban disconformes con no aceptaron la reestructuración, digamos. Exactamente, es una opción que tranquilamente puede pasar. Entonces dice la empresa, para poder proteger los activos, los puestos de trabajo, para que puedan seguir produciendo, entra en un concurso preventivo de acreedores, que es la instancia judicial previa antes de declararse en quiebra. En este momento, Molino Cañuelas dice, bueno, estoy en estado de insolvencia o cesación de pagos, eso ahora hay que chequearlo judicialmente para ver efectivamente qué es lo que pasó y dónde terminó el dinero. Claro. Esa es una muy buena pregunta. Vas teniendo en cuenta, Nazarena, guíame vos, en la cuestión económica, que durante el gobierno de Mauricio Macri se bajaron las retenciones y no desaparecieron, y los precios de las harinas aumentaron notablemente. De hecho, era una de las quejas de los panaderos, ¿no? Cómo se favorecía la exportación y se dañaba el mercado interno, en donde tenían que afrontar los aumentos constantes en las bolsas de harina, en los insumos. Bueno, algo de eso, si querés, plantea el empresario de Morix, estamos hablando de Ignacio Noel, en una serie de tweets que me parece recontra interesante mostrártelos, porque de repente desata una interna empresarial desconocida por la gente común, ¿no es cierto? Fíjate, ahí podemos encontrar, si querés, el primer tuit que dice: lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales. Claro, el Banco Nación, por ejemplo, también es uno de los acreedores, hay que tener en cuenta, e internacionales y proveedores que con 1.500 millones de dólares confiaron en una empresa argentina que les defaulteó, al igual que Vicentín. Esto afecta a las demás empresas alimenticias argentinas porque, claro, si una empresa defaultea, a las empresas asociadas también después les cuesta generar créditos en el exterior, digamos, hay una serie de complicaciones. Lamentamos también el perjuicio e incertidumbre que sufran los trabajadores de la empresa en un caso típico, y esto es tremendo, fíjate, de empresario rico, empresa es toda una definición, pobre. aparte ya poniéndolo en comparación con Vicentín, que no se sabe qué pasó con la plata. Que no se sabe qué es lo que sucedió con el dinero, y dice: un sistema económico que distribuye las pérdidas empresarias a la sociedad
pero no las ganancias, es inviable. Es casi increíble que le haga un empresario esta crítica, ¿no? Tal cual. Un poco como diciendo, bueno, en el mejor momento, ¿no?, de Molinos Cañuelas, ese dinero que ahora no está, de los 1.500 millones de dólares, se ha utilizado, digamos, para generar rentabilidad entre los empresarios y accionistas, y ahora que queman las papas, bueno, nadie está saliendo a aportar capital justamente para salvar a la empresa. Sigue, fíjate, esta línea de tweets, este hilo de tweets por parte de Ignacio Noel, empresario titular de Morixe. Fíjate, lamentamos que los bancos oficiales deban perder más de 300 millones de dólares, mientras los empresarios, no sé si fue a propósito o, se le escapó, o un error, se hicieron, puede ser. por eso te lo digo, se hicieron hasta una cancha de golf y habrían comprado a título personal, no para la empresa, miles de hectáreas de campo. Como diciendo, bueno, en época de bonanza, digamos, ese dinero, esa rentabilidad se utilizó para uso personal, no para invertir en la empresa, y ahora ¿quién sale a salvar a la empresa? Un poco plantea eso. Ni tampoco dirán nada sobre la competencia desleal que implica tener que competir, porque claro, él tiene acciones dentro de Molinos Cañuelas, cumpliendo todas tus obligaciones frente a empresas que reciben 1.500 millones de dólares, que es la deuda a pagar, y no los devuelven ni sus dueños aportan capital justamente para que salvarla de la quiebra. Cuando compres harina, mete el chivo de Morixe, cómprale a empresas decentes. Y fíjate, tenemos uno más que también habla de esta idea de... porque yo te decía, ¿qué dice Molinos Cañuelas? No, en 2018, en 2019 hubo una devaluación tal, una crisis económica tan fuerte que la empresa perdió desinterés dentro del mercado, por tanto no se financiaba, al menos dentro del mercado. Pero Ignacio Noel dice, salvo que el balance esté adulterado, Molinos Cañuelas tuvo su récord histórico de ganancias en 2016. Ahí está, claro. ¿No? Entonces, digo esto porque ahora es un clásico de los empresarios fallidos, culpar a los gobiernos y bancos, están culpando a la macro de esa época. Y entonces, bueno, ahí muestra un poco el balance. Y ahí también me pregunto, Feli, ¿en qué posición queda Mauricio Macri? ¿No es cierto? Porque digo, por un lado tenés a Molinos Cañuelas como desapegándose de la política de ese entonces, diciendo, no, la macroeconomía venía tan mal que nosotros terminamos perdiendo. E Ignacio Noel dice, no, la verdad es que te fue sumamente bien durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que si se multiplicaron las ganancias, pero digo, nadie al fin y al cabo sale a defender el modelo político empresarial de aquel entonces, ni Ignacio Noel ni Molinos Cañuelas. Entonces, bueno, queda ahí como una suerte de limbo, ¿no? La economía y los ejes para llevarla adelante en el ámbito empresarial que tuvo en la gestión anterior. Bueno, raro, por supuesto que igual seguiremos abordando el tema porque seguirá para rato. Seguramente vamos a volver a hablar de esto. Gracias, Nazarena Lomagno. Con la cuestión económica seguimos de esta manera.